versículos que nos habla aquí en Segunda de Reyes, capítulo 22. Capítulo 22 de Reyes, versículo 18. Vamos a leer hasta el 20, son 2-3 versículos, por lo menos aquí. Segunda de Reyes. Bueno, entonces dice así la palabra de Dios. Mas el rey de Judá, que os has enviado para que preguntaseis Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis la palabra del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Jehová. Por cuanto he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, una vez más presento a tu iglesia delante de ti, Señor, y mi vida, rogando una vez más tu misericordia, y que tu Espíritu Santo, que conoce nuestra verdadera necesidad, traiga una palabra a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, porque tú conoces la verdadera necesidad y tienes el poder suficiente para socorrernos en esa área donde estamos debilitados, o donde hay una falencia, o donde necesitamos, Señor, que tu poderosa mano venga sobre nosotros y nos traiga el alivio que necesitamos. En el nombre de Jesús, sujeto todo esto en tu voluntad y a la presencia divina del Espíritu Santo, declarando victoria y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Interesante, hermanos. En esta hora quiero hablarles un poquito sobre el corazón tierno ante la palabra de Dios. La Biblia habla en Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, o porque él dice que es el que determina el rumbo de tu vida. El corazón es importante. También en Samuel, cuando Samuel andaba buscando un rey para ungir, ¿verdad? David era el escogido, y todos creyeron que eran los hermanos de David por su físico, por su apariencia. Y dice la Biblia que Dios no mira lo que está delante. El hombre sí mira la apariencia, mira lo que está delante, pero dice la Biblia que Dios mira el corazón. Dios mira nuestro corazón. En muchas ocasiones el pueblo de Israel, ¿verdad? Si vamos al Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía una de las características, digamos, más perversa delante de Dios, que era endurecer su corazón. El pueblo de Israel, por incredulidad, endurecía el corazón, ¿verdad? Cuando no creía que Dios podía hacer, endurecía el corazón, ¿no? Y el Señor, en muchas ocasiones, o a través de los profetas, o a través de siervos, o de diferentes formas, Moisés, por ejemplo, y entre otros, el profeta Elías, Dios usó y exhortaba al pueblo, o de alguna forma reprendía lo que el pueblo pensaba, ¿verdad? Y dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el desierto, que muchos perecieron en el desierto porque endurecían el corazón. Ante la voz de Dios, ante la palabra de Dios, el pueblo endurecía y muchos perecieron, ¿verdad? Decidieron endurecer el corazón, decidieron no obedecer, no humillarse, y perecieron en el desierto. Nosotros estamos viviendo en un mundo bastante hostil, ¿verdad? Bastante malvado, bastante perverso,
¿verdad? Que es digamos, muy árido como un desierto la situación de este mundo. Con mucha necesidad, con muchos problemas, ¿verdad? Y si nosotros decidimos endurecer nuestro corazón, si decidimos desobedecer a Dios, vamos a perecer en el desierto de este mundo. Por eso es importante saber de que esta palabra también es para nosotros, ¿verdad? En otra ocasión el profeta Elías también reprendía al pueblo. El profeta era el vocero de Dios, el que traía una voz de Dios al pueblo, era la palabra de Dios para el pueblo, ¿verdad? Era la revelación de Dios para el pueblo cuando el profeta hablaba. Y en algunas ocasiones el profeta decía: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? El pueblo honraba a Dios y rendía culto, alabanza a Dios con la boca, de la boca hacia afuera, pero Dios miraba el corazón del pueblo y dice: sí, todo bien con el pueblo, me alaba, me adora, me exalta, aparentemente, ¿verdad? Tiene una apariencia de bondad, de adoración, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Dios sabía que el corazón del pueblo no estaba cercano al corazón de Dios. Y si nosotros queremos tener un corazón, digamos, cercano al corazón de Dios, tenemos que ablandar nuestro corazón, tenemos que permitir que nuestro corazón sea tierno ante la voz de Dios, ante la palabra de Dios, ante el consejo de Dios, ¿verdad? Hay muchos otros textos en la palabra de Dios, por ejemplo, Santiago, capítulo 1, verso 25, habla de que aquel que escucha atentamente, ¿verdad?, la voz de la verdad, ¿no? Será bienaventurado en lo que hace. El que escucha atentamente. Isaías capítulo 55, 55, perdón, comienza diciendo, voy a ir un poquito a Isaías ahí, capítulo 55, dice de esta forma: oídme, dice, atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, ¿no? Y venid, dice, y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces, aquí la Biblia cuando dice oídme atentamente, ¿no?, y dice inclinad vuestro oído, tiene que ver con acercar nuestro corazón a Dios, ¿no? Oír atentamente a Dios, ¿verdad? Escucharlo atentamente, acercar vuestro oído, ¿verdad? Es cuando yo presto interés, ¿verdad?, a lo que Dios me quiere aconsejar o decir, ¿verdad? Es cuando yo de alguna forma quiero acercar mi vida y mi corazón, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones la palabra entra por un oído y sale por el otro, como dice el dicho, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, que nosotros, si queremos ser bendecidos y no queremos que el mal se enseñoree de nosotros, nos pisotee, ¿verdad?, nos tenga debajo, que, ¿verdad?, a veces el ser humano está debajo de la maldición, debajo del mal, debajo de la opresión del mundo, debajo de la opresión del enemigo y tantas cosas. Nosotros tenemos que, cuando oímos la voz de Dios, tenemos que hacer lo que hizo el profeta, el rey Josías acá. El rey Josías, aquí en Segunda de Reyes, capítulo 22, del 18, dice: mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis la palabra del libro. Josías escuchó, ¿verdad?, lo que decía el libro. Cuando habla del libro, habla de la ley de Dios, de la palabra de Dios. En este caso sería la Biblia. En aquellos tiempos la Biblia estaba, por así decir, la Biblia, todavía no existía la Biblia, pero eran los rollos, ¿verdad? La palabra de Dios escaseaba, la palabra de Dios estaba olvidada, la palabra de Dios estaba, digamos,
como en un lugar que nadie sabía dónde estaba, ¿verdad? Los rollos, ¿verdad? Lo encontraron por casualidad cuando estaban arreglando el templo estaba arruinado, el templo estaba mal, el templo había que hacer muchas reparaciones en el templo, porque el templo estaba como olvidado. Y cuando el templo está olvidado, hay un significado espiritual ahí, es que el hombre o el pueblo no se estaba acercando al templo, ¿verdad? Y quien no se acerca al templo, en aquel entonces, quien no se acercaba al templo era porque tenía su corazón endurecido y apartado y alejado. Era un tiempo de apostasía, de alejamiento de la palabra de Dios, la palabra escaseaba y había muchos problemas en aquel entonces. Pero cuando Josías, el rey, era muy jovencito, ¿verdad? Asumió como rey, después que murió su padre, ahí él comenzó, digamos, en primer lugar a preocuparse por el templo, por arreglar, por restaurar el templo, las cosas, ¿verdad? Para comenzar a poner en orden todo lo que tenía que ver con la vida espiritual del pueblo. Josías dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fue uno de los pocos reyes. La mayoría de los reyes, ¿verdad?, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Pero Josías, entonces, uno de aquellos que estaban a cargo del templo, ¿verdad?, dice, encontramos algo, ¿verdad? Encontramos los rollos, encontramos la ley, encontramos la palabra, ¿verdad? Si encontraron, quiere decir que, bueno, no estaba tan a mano, ¿verdad? Quiera Dios que en el pueblo de Dios y en cada uno de nosotros la palabra de Dios esté al alcance, la palabra de Dios esté cercana, amén. La palabra de Dios esté en nuestra mente y la palabra de Dios esté en nuestro corazón. Amén. Amén. Porque eso es estar cercano. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra constantemente, está cercana. En aquel tiempo no estaba cercana la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el rey Josías, cuando escucha y ve todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios, dice que este hombre se humilló, este hombre se atemorizó porque comenzó a ver lo que había pasado, lo que habían hecho los reyes anteriores, ¿verdad? Las metidas de pata, los pecados. En aquella época era muy característico los lugares altos. Los lugares altos, ¿verdad? Era, por ejemplo, para los que conocen de repente, en San Cono, Florida, creo que está en San Cono, la Virgen del Verdún, por allá, por otro lado, Minas, creo que es, no recuerdo. Pero son lugares altos. Los lugares altos en aquel entonces era un lugar de adoración a dioses paganos, a dioses falsos, ¿verdad? Había una imagen de Acera, una imagen de Baal, una imagen de Astarot, diferentes tipos, ¿verdad?, de dioses falsos, ¿verdad? Y la gente, el pueblo de Dios, iba a esos lugares altos a adorar en esos lugares altos a dioses falsos. A la idolatría era uno de los problemas más grandes en aquel entonces, ¿no? Entonces Dios condenaba todo eso. Y Dios había enviado a través de los profetas, había dicho, va a haber juicio sobre esta nación. Si esta nación no se arrepiente, va a haber juicio. Y Dios siempre esperó un tiempo, hermanos. Y Dios siempre esperó, dice que Él es lento para la ira. O sea que Dios siempre espera. Antes de enviar un juicio, mandaba profetas y mandaba profetas anunciando que el juicio venía, ¿verdad? Entonces, pero anunciaba con tiempo, pero si el rey no hacía caso, como muchos reyes no hacían caso, en algún momento el juicio iba a llegar porque la palabra de Dios se cumplía. Ahora, si el pueblo se arrepentía, Dios también se arrepentía, ¿verdad? Si el pueblo se arrepentía, ¿verdad?, y clamaba y se humillaba, entonces Dios perdonaba a su pueblo. Amén. Porque Dios siempre fue así. Dios nunca quiso traer juicio, Dios nunca quiso traer condenación, Dios nunca quiso, ¿verdad?, que el pueblo sufriera, pero Dios era un Dios de pactos, un Dios que tenía escrito su ley, y Él, si bien Él le decía al pueblo, como sigue diciendo hoy, ¿verdad?, aquí está la palabra y acá está la bendición. Si ustedes obedecen esta palabra, la bendición va a fluir. Y si ustedes desobedecen esta palabra, la maldición les va a caer, ¿verdad? O sea, Dios, ustedes hagan lo que ustedes quieran,
pero es así, ¿verdad? Entonces el Señor constantemente enviaba profetas anunciándoles que el juicio iba a venir. Y Josías leyó que iba a venir un juicio sobre esa nación. Él era el rey, iba a venir un juicio, y él leyó eso en la palabra. En el versículo 19 dice, al final del 18 dice, por cuanto oísteis la palabra del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo había pronunciado contra este lugar. ¿Quién había pronunciado? Dios, a través de los profetas. Y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, ¿no? Cuando el rey Josías escuchó lo que iba a venir sobre esa nación, ¿verdad? Eso fue tremendo, cómo él se estremeció. Y dice que su corazón se enterneció, dice la palabra. Se enterneció, y tu corazón se enterneció. Amén. Gloria a Dios por este rey, porque cuando él sabe, ¿verdad?, que iba a venir un juicio, se entera por el pecado de los padres o por el pecado de los demás, que él no tenía nada que ver, porque era un jovencito de pocos años cuando comenzó a reinar. Él no tenía nada que ver, pero él tenía un temor de Dios, él tenía un respeto a Dios. Y entonces él trató de solucionar o trató de alguna forma de que Dios tuviera misericordia, ¿no? Entonces, una de las cosas, hermanos, que hizo este rey fue justamente ablandar su corazón. Y tu corazón, dice, cuando escuchó la palabra, cuando oyó, se enterneció y te humillaste. Amén. ¿Vieron que termina diciendo en el versículo 20, casi al final? Dice, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Amén. Y no verán tus ojos todo el mal. La Biblia anuncia también para este tiempo, ¿verdad? Ya está escrito en la Biblia que va a venir un juicio sobre este mundo, que va a venir un juicio después del arrebatamiento de la iglesia, va a venir un juicio y después va a haber un juicio en el cielo, ¿verdad? Un juicio de condenación para los que no creyeron en Jesús, aquellos que rechazaron al Salvador. El juicio en el cielo va a ser para condenación. Aquellos que abrieron su corazón, que permitieron que Jesús entrara en su vida, ¿verdad?, que le dieron cabida a Dios en el corazón, va a haber un juicio, pero para recompensa por nuestras obras. Pero va a haber juicio en él, ¿no? Va a haber un juicio en el cielo. Pero acá en la tierra también va a haber un juicio, ¿verdad? Todo se está aprontando para que ese día llegue. Va a haber un juicio en esos 7 años, va a haber, digamos, el gobierno del anticristo, y él va a gobernar esos 7 años con una vara bastante de hierro, pero el juicio va a venir del cielo principalmente. El juicio va a venir de Dios sobre la nación que rechazó la gracia, que rechazó el perdón, que rechazó la sangre de Cristo, que rechazó el amor, que rechazó la cruz. Y Dios hace 2000 años, ¿verdad?, que Cristo vino, y Dios nos sigue hablando a través de esta palabra. Por eso, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como hicieron muchos en el pasado. No endurezquemos, no tenemos que endurecer nuestro corazón. Tenemos que ablandar nuestro corazón como hizo Josías. Josías dice que se enterneció el corazón. Gloria a Dios. Dejó que penetrara esa palabra, ¿verdad? Recibió esa palabra, recibió ese mensaje, ¿verdad? Lo impactó, pero él dejó penetrar ese mensaje. Los demás reyes oían las palabras de los profetas. Bueno, hubo uno, Sedequías, por ejemplo, en esa época, el profeta Jeremías constantemente estaba anunciando lo que se venía, y Sedequías consultando con los falsos profetas y demás. Bueno, ellos le creían a los falsos profetas, ¿verdad? Llegaron a quemar esos rollos que escribía Jeremías, a quemarlos, ¿entienden? Y el juicio les llegó, ¿verdad?, a Jerusalén. Quedó todo destruido y fueron cautivos 70 años en Babilonia. O sea, Dios anunció una y otra vez, ¿no? Ahora, qué bueno esto, hermanos. Enterneció. Gloria a Dios. Esta palabra es para nosotros.
enternecer nuestro corazón, acercar nuestro corazón a Dios, porque Dios sigue mirando nuestro corazón, no lo que hablamos, no lo que decimos, no lo que hacemos. Dios en realidad quiere ver nuestro corazón, la actitud de nuestro corazón. Si hay temor ante su palabra, si hay un quebranto de nuestro corazón ante la palabra, si nos humillamos ante la palabra. Porque dice que este rey, dice que enterneció su corazón y se humilló delante de Jehová. Amén. Se humilló delante de Jehová. Se rindió, se sometió a Dios, ¿verdad? Se humilló. ¿Y qué problema hoy en día, verdad? Con humillarse delante de Dios. Hay un gran problema. Porque el hombre, el sistema de este mundo ha endiosado al ser humano, ¿verdad? Todo lo que es para el bien del ser humano, para que el ser humano se sienta bien y viva en un libertinaje, ¿verdad? Todo lo que el ser humano pide que se le dé, ¿verdad? Entonces hay por todos lados una carta abierta, ¿verdad? Hoy escuchábamos a un predicador, misionero Fried, dice que hay más de 600 tipos de pecados, 650 tipos de pecados. O sea, hay bastante. Hay una bandeja enorme para que la gente se sirva del pecado, ¿verdad? Ahora dice que este hombre se humilló, no endureció su corazón, sino que se humilló. La palabra de Dios, así en 2 Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, allí donde mi nombre es invocado, ¿verdad? Y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, Dios sabe el corazón del pueblo y sabe que muchas veces hay un mal proceder en nosotros, ¿verdad? Hay un mal proceder desde nuestro corazón. A veces una mala intención o una intención que no es correcta. Podemos estar sirviendo a Dios, pero no con una intención correcta. Bueno, Dios quiere que nosotros nos convirtamos de nuestros malos caminos. Pero dice, si se humillare mi pueblo. Dios está reclamando, ¿verdad? Que el pueblo se humille. No que aquellos que están allá se humillen, sino el pueblo de Él, la iglesia, nosotros. Tenemos que pasar por el valle de la humillación. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Cuando nos humillamos, nos quebrantamos. Cuando nos humillamos, reconocemos que lo que fallamos somos nosotros, ¿verdad? No nos enojamos con Dios, no le echamos la culpa a Dios, no le echamos la culpa al otro, no, sino que hacemos como David. David dice: Señor, yo he pecado, mi pecado te declaro, mi pecado te confieso, Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nos humillamos, pasa por una actitud de nuestro corazón de reconocer que somos débiles, de reconocer que sin Dios no podemos, de que necesitamos cada día del Señor, tengamos bolsillo lleno, bolsillo vacío, tengamos muchas cosas o pocas cosas. Sin Dios nosotros no somos nada, somos un enorme fracaso sin Dios. El ser humano sin Dios no es nada. No es nada, hermanos. Aquellos que son famosos por todos lados, que hay muchos famosos, ¿verdad? Y viven de la gloria de este mundo, no son nada sin Dios. Quizás andan algunos en limusina, en las mejores camionetas, algunos en avión privado, bueno, todo, tienen mansiones enormes, lo que sea, pero sin Dios son un completo fracaso. Y nosotros sin la presencia de Dios también somos un completo fracaso. Necesitamos de Dios cada día, tenemos que reconocer esto y humillarnos. Porque la Biblia dice: si se humillare mi pueblo allí donde mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos y oraren, dice, entonces yo oiré desde los cielos. Aquí la Biblia también dice algo parecido. Dice: te humillaste, y dice así: yo te he oído, dice Jehová. Aquí en 2 de Reyes 22. Yo te he oído. Queremos que Dios nos escuche, ¿verdad? Claro que queremos orar y queremos que Dios nos escuche, pero más todavía queremos que Dios nos responda. Amén. Que Dios nos responda. Pero la Biblia dice que si nos humillamos, nos convertimos de nuestros malos caminos y oramos. Amén. Amén. Oramos.
Gloria a Dios. Entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. O sea, hay promesa. Aquí yo veo un Dios poderoso en amor, en misericordia. Dios quiere que nosotros nos humillemos. Hermanos, Dios es Dios. Él es soberano, el creador de todas las cosas, y nos creó a nosotros. Nosotros somos seres humanos y cuando morimos nuestro cuerpo se hace polvo. Pero, hermanos, hay un Dios en los cielos, ¿verdad? Que tiene su trono allá en el cielo, y que la tierra es como el estrado de sus pies. Pero Él dice: miraré a aquel que es pobre en espíritu y que tiembla ante mi palabra. Amén. Entonces, habla aquí de aquel que reconoce que necesita. Hermanos, debemos reconocer cada día que la bendición para el ser humano viene de estar en Cristo, constantemente caminar con Cristo cada día y humillarnos delante de Él. Amén. Dice: te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar. Amén. Se humilló, se rindió. Él dice: Señor, por favor, nos hemos equivocado, hemos fallado, perdónanos. Rogó a Dios, imploró. Amén. Nosotros tenemos que tener esa actitud también, hermanos. No querer ganarle una pulseada a Dios, porque no lo vamos a poder, porque Dios está mirando nuestro corazón. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, dice el versículo 19 al final ahí. Lloraste en mi presencia. Gloria a Dios. Yo también, dice, te he oído, dice Jehová. Amén. Llorar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Llorar ante la presencia del Señor, hermano, es un corazón que se quebranta, que se entiernece, ¿verdad? Hay mucha gente que no le gusta llorar, ¿verdad? Pero, hermanos, el llorar delante de Dios habla de un corazón rendido. ¿Se acuerdan de Ana? Aquella mujer estéril que no podía, que era maldecida por las demás personas allí, se sintió muy sola, muy abrumada, pero ella dice que derramaba su corazón delante de Dios. Se humillaba, lloraba delante del Señor, ¿verdad? Y acá dice: lloraste en mi presencia. Gloria a Dios. Cuando lloramos delante de la presencia del Señor, viene consuelo, viene alivio, viene respuesta, viene liberación. ¿Por qué? Porque estoy rindiéndome delante del Señor. Estoy diciendo: Señor, te necesito, yo no puedo, ten misericordia de mí. El que derrama lágrimas delante del Señor, hermanos, está diciendo eso con actitud, está teniendo una actitud. Por eso, si estás en un problema, si estás en alguna angustia, si estás en alguna tristeza, si estás sin encontrar respuesta para alguna situación, lo mejor es enternecer el corazón, humillarte y llorar ante la presencia del Señor. Dios va a oír tu voz. Dios va a escuchar tu voz. Dios va a oír y ver tu llanto que hay desde el corazón tuyo y va a traer una respuesta. Dice: yo también te he oído, dice Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Queremos que Dios nos escuche. Aleluya. Aleluya. Tenemos que entonces oír atentamente lo que Él nos está diciendo y humillarnos delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Allí en Isaías 55, lo que le estuve leyendo, ¿verdad? Dice: se deleitará vuestra alma. Amén. Cuando oímos atentamente y cuando inclinamos nuestro corazón o nuestro oído, acercamos nuestro corazón al Señor, dice que comeremos del bien y se deleitará nuestra alma. Amén. Cuando nuestra alma se deleita, estamos hablando de esa presencia sanadora del Espíritu Santo. Amén. Allí en 2 de Crónicas 7:14 termina diciendo, ¿verdad?, que el Señor sanará la tierra. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios sane? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios sane un hijo, una hija, un familiar? Y cuando digo sanar, no estoy hablando específicamente de la parte física. Estoy hablando de una restauración espiritual, emocional, una restauración en la fe, una restauración que produce la verdad, una liberación de la esclavitud del mundo.
sanaré vuestra tierra. Primero Dios sana nuestra tierra, sana nuestro corazón, restaura, pero dice sanaré, gloria a Dios. Son promesas de Dios cuando nos humillamos, nos convertimos, buscamos el rostro del Señor, cuando lloramos ante la presencia del Señor, enternecemos nuestro corazón ante la presencia de Dios. Amén. Son respuestas de Dios. Dios va a sanar. Dios va a sanar tu vida de las emociones fallidas. Dios va a sanar tu vida de ese dolor del pasado. Dios va a sanar tu vida de alguna situación que te tiene mal. Dios va a sanar tu hijo que está por allá o tu hija. Dios va a sanar tu familia, tu matrimonio. Dios va a sanar. Amén. Gloria a Dios. Oiré desde los cielos, dice. Y sanaré, perdonaré tus pecados y sanaré. Qué bueno es humillarse entonces. Qué bueno es ser tierno, ¿verdad? A tener un corazón tierno y no endurecido ante la majestad de Dios, ante su amor lleno de misericordia, ¿verdad? Porque estamos frente a un Dios que no quiere castigar, no quiere condenar, no quiere traer juicio, ¿verdad? Pero Él nos presenta todas las oportunidades y si nosotros las rechazamos, las ignoramos o somos indiferentes, el juicio nos va a llegar. Por eso Dios quiere que seamos totalmente libres. Termina diciendo el versículo 20. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. No verán tus ojos. Eso quiere decir, hermano, que Dios nos va a guardar del mal. Y nos va a guardar de la hora de la prueba que vendrá, que dice que va a venir sobre todo este mundo, ¿verdad? Va a haber un día que Dios le va a poner fin, como hizo en la época de Noé. Dios le puso fin a la maldad que había con un diluvio. Ahora Dios le va a poner fin de otra forma, pero le va a poner fin, ¿verdad? Y muchos van a perecer, pero dice que tus ojos no verán ese mal. Dios te va a liberar antes, Dios te va a llevar antes, Dios te va a salvar antes. Más, nosotros ya estamos en el arca, digamos, de la salvación, desde que hemos recibido a Cristo, pero tenemos que mantenernos en esa arca, sin bajarnos, porque en el momento, en un abrir y cerrar de ojo, puede suceder eso, hermanos. Que Dios nos ayude en este tiempo, porque Dios es ese Dios de amor y de bendición, que lo único que quiere para cada uno de nosotros, dice mi pensamiento,